Con ustedes, el periodista Gustavo Gorriti. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias por la presentación. Solamente debo decir que no soy solamente debo decir de que no he sido tampoco no se preocupe. Bueno, estamos en Arequipa. Aquí nadie se chupa. Ayer llegó una chusma lumpen en Lima IDL a intentar hacer una manifestación hostil en donde solamente había una cosa común. No había una palabra de la que se ladró que no fuera mentira, ni una. Y buena parte de lo que la corrupción busca hacer ahora es precisamente confundir por completo la noción de lo que es verdad y la noción de lo que es mentira. Presentar a los corruptos como mártires y como perseguidos. Presentar a los investigadores como gente que persigue, que es persecutora y que además incluso se atreven a decir que fue corrupta. Gente que estuvo en la oficina del cine en la época de Montesinos, que recibió órdenes y dinero de él, se atreve a decir de que algunos de los periodistas de investigación somos ahora los nuevos Montesinos, cuando ellos lo siguieron y cuando ellos lo siguen y cuando ellos siguen a la línea de los corruptos, de los sinvergüenzas, de los que han robado el Perú, de los que le han robado sus bienes a los ciudadanos y han intentado robarle su destino. Lo que nosotros hacemos y el periodismo de investigación hace es buscar que salga a la luz la verdad de los hechos. Y cuando eso tiene que ver con la corrupción y cuando eso enfrenta a la corrupción, esa verdad es difícil y esa verdad es riesgosa. Y asumimos plenamente la decisión de enfrentar las consecuencias que haya que enfrentar. Y asumimos la decisión de hacer todo lo necesario para que ello salga a la luz. No va a ser una chusma lumpen que sirve a los ladrones, que sirve a quienes robaron cientos y miles de millones al Perú, que sirve a quienes estuvieron haciendo componendas con organizaciones criminales para llenar cuentas fuera del país, cuentas offshore. Esa gente, en modo alguno, aquellos que les sirven como sicarios, aquellos que les sirven como pistoleros, aquellos que intentan hacer aparecer incluso el suicidio de quien se quitó la vida cuando fue confrontado con la evidencia de que ya no se podía ocultar más sus crímenes, que intentan hacer suponer eso como que fue una suerte de homicidio inducido. Ninguna de esas cosas va a ser capaz de frenar lo que tenemos que hacer. Somos los periodistas de investigación que estamos dedicados a enfrentar la lucha anticorrupción. Somos personas que sabemos perfectamente lo que se juega. Yo tengo muchos años en esto, muchos años. Empecé en 1982 con una investigación riesgosa y he tenido que enfrentar en muchos momentos de la vida el riesgo y el peligro. No lo he hecho porque me guste el riesgo, ni lo he hecho porque me guste el peligro. Lo he hecho sencillamente por la razón de que si uno no está dispuesto a afrontar las consecuencias de eso, la verdad no va a salir a la luz. Lo he hecho sencillamente porque esa es la única forma, la única manera en que uno puede confrontar, mediante la investigación, mediante la búsqueda trabajosa y profunda de la verdad de los hechos,
uno puede lograr de que esas cosas salgan a la luz. ¿Y qué cosa es el periodismo de investigación? Sino el trabajo que busca darle el poder de la información valiosa al pueblo. Nosotros estamos al servicio del pueblo, estamos al servicio de los ciudadanos. Esa es nuestra razón de ser, para que no les cuenten cuentos, para que no les digan que una determinada obra que debió costar 100 y terminó costando 1000 es algo que les sirve a ustedes, para que los bienes que son y que les pertenecen a ustedes puedan tener el mejor destino. Así nació el periodismo de investigación en el mundo. Para eso sirve, para los ciudadanos, para la ciudadanía, y por eso es que hace que afrontar riesgos sea algo que finalmente, aunque uno no lo deseara, vale plenamente la pena de hacer, y para que uno esté listo y considere de que hay razones, como decía Cervantes cuando hablaba sobre la libertad, por las que se puede y se debe arriesgar la vida. Pero yo había pensado en empezar de otra manera. Había pensado contarles cómo, cuando era niño, hace muchos años, viviendo en las pampas de Villunión, cuando la irrigación se empezaba a hacer en la provincia de Carabalí, cómo mi padre compró una de esas radios antiguas de tubos. No teníamos electricidad, no teníamos agua, pero sí había baterías de camión, y así escuchábamos. Y como alguna de las primeras de las canciones que más nos llegaron fue escuchar en las mañanas lejanas a los Dávalos, cantando a Benigno Bayón Farfán, cantando a Lino Urquieta, cantando Melgar, cantando La Partida, cantando el río de Arequipa, y hablando de la tierra, de la fecunda tierra, cual lava ardiente, y cómo el majestuoso Misti fomentó su rebeldía. Y por eso Arequipa ha significado tanto para mí. Significó el saber de mi padre, quien nació en Camaná, fue diputado y la representó de forma ilustre, y estudió acá en el Colegio Independencia, y perteneció a la generación de Teodoro Núñez Ureta, Javier de Belaúnde. Referir sobre la rebeldía, la rebelión en los años 50 frente a la dictadura de Odría, y cómo cada vez que ha sido necesario definir los asuntos centrales de libertad en el Perú, esto ha empezado aquí en la Arequipa. Y yo lo vi el año 2000, en la época en que dejé por un momento el periodismo para tratar de lograr conquistar la democracia, cómo fue aquí cuando el dictador Fujimori no pudo realizar su último mitin, y cómo aquí se dio y se entendió claramente que la libertad se recupera cuando el pueblo conquista las calles y las mantiene. Y eso, permítame decirles, es lo que también define la lucha anticorrupción. Yo he estudiado muchas luchas anticorrupción en diversos lugares del mundo, en diversas circunstancias. Muchas han tenido éxito, pero muchas otras han fracasado. ¿Y cuál es la cosa común que existe para aquellas que triunfan? Es un factor central. Tiene que haber un apoyo sostenido de la sociedad civil. Solamente cuando la sociedad civil sale a las calles y se mantiene, y se moviliza, y está alerta, y está permanentemente en ello, es que la lucha anticorrupción que llevan a cabo periodistas de investigación, y jueces, y fiscales, y policías honestos, tiene posibilidades de lograr éxito. Eso sucedió en Italia con los jueces de los llamados Mani Pulite, especialmente el juez Di Pietro. Eso sucedió en Brasil al comienzo del caso Lava Jato, donde se avanzó como nunca se había avanzado en investigaciones respecto al crimen corporativo. Y si ustedes recuerdan lo reciente, eso sucedió también hace poco aquí en el Perú,
cuando el año nuevo, este año nuevo, el aún fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, decidió aprovechar la fiesta de Año Nuevo para despedir a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez. Y cómo la gente en ese momento, pese a las fiestas de Año Nuevo, pese a todo ello, salió a las calles, se movilizó, dejó de lado el aniversario, dejó de lado las fiestas familiares y estuvo en las calles, madrugó ahí y se movilizó en los días siguientes y forzó en el segundo y tercer día a que eso se hiciera así. Y sucedió unos meses antes también, cuando en Ida de Reporteros arrancamos con el caso llamado de los Cuellos Blancos o el caso Lavajuez, el 7 de julio. Los primeros días, con todo lo que ello significó, la movilización de los que querían encubrir esto fue inmediata. Nos mandaron fiscales y policías a Ida de Reporteros. Un fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, nos conminó a que le entregáramos todos nuestros audios. Nos llamó la Comisión Permanente del Congreso para que fuéramos a decirles cuáles eran nuestras fuentes y todo ello. Por supuesto que nos negamos por completo, pero lo fundamental fue la indignación popular, la movilización total, que dio la fuerza suficiente para que los corruptos reculen y para que se pueda avanzar en lo que ha sido hasta ahora algo muy notable. El caso Lavallato, y hay que decirlo, la investigación concomitante y concurrente del caso Lavajuez es la investigación que ha llegado más lejos en términos de ir tras la corrupción corporativa pública-privada en la historia del Perú. Nunca se había avanzado tanto. Nunca se avanzó tanto. Nada de eso ha sido fácil. Ningún momento del camino, ninguna etapa del mismo. Y ahora lo que vamos a hacer en los minutos que nos queden en esta presentación, yo con mi colega Graciela Chela Villasís, que es la jefa de la Unidad de Investigación del Comercio, pero que anteriormente la conocí cuando trabajaba en los últimos años de la dictadura para Liberación. Después trabajó conmigo, no sé si salió contenta de la experiencia o no, y luego trabajó largos años en Cuarto Poder, y ha estado trabajando muy activamente también en la investigación de este caso. Entonces, para no hacer una exposición de ella, lo que hemos pensado es dialogar entre nosotros e ir contando hasta que ustedes se cansen, se aburran y nos voten, cómo fue la investigación, qué ha supuesto, y también contarles un poco cómo ha sido la investigación a nivel internacional, que creo que es muy importante que lo sepan, puesto que esta es una investigación en esencia internacional. ¿Quiere venir acá, Chela, para que podamos hablar? Por favor. Periodista de investigación con 19 años de experiencia. Hoy es jefe de la Unidad de Investigación del Comercio, decano de la Prensa Nacional. En el Comercio realiza una cobertura especial sobre el caso Lavajato, con la publicación de documentos y audios reveladores sobre el que es considerado uno de los mayores casos de corrupción en la historia del país. También ha abordado casos de derechos humanos como el llamado caso Madre Mía. Ha trabajado en los principales programas periodísticos de la televisión peruana como Cuarto Poder, La Ventana Indiscreta, Periodistas con Gustavo Gorriti y La Hora N con Jaime de Altaus. Inició su carrera bajo la dirección de César Hildebrand en el diario Liberación, único medio de oposición al entonces gobierno de Alberto Fujimori. Entre sus revelaciones televisivas más destacadas están Estafa en la carretera de Cabana, caso de corrupción sobre una millonaria obra pública que no fue ejecutada. Tras la publicación, fueron destituidos el jefe militar de Palacio de Gobierno, quien se perfilaba como el futuro comandante general del Ejército, además de otros altos mandos militares.
El informe obtuvo una mención especial en el concurso latinoamericano de investigación periodístico que convoca el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, y Transparencia Internacional para Latinoamérica y el Caribe, DILAC. Las gracias de la Estrella, revelación sobre indultos y reducciones de penas y a sentencias por narcotráfico que fueron liberados durante el gobierno del expresidente Alan García. Recibimos con muy fuertes aplausos. Bueno, quiero agradecerles a todos los presentes, a los estudiantes especialmente de la Universidad Nacional San Agustín, por esta invitación tan especial para nosotros. En realidad es gratificante, ¿no?, que nos inviten desde aquí, de ustedes, y más tratándose jóvenes. Así que bueno, yo creo que con Gustavo hemos quedado en una dinámica para, como bien señala, no aburrirlos y contar un poco en qué consiste nuestro trabajo. Yo les dije de que no había habido ningún momento, ningún paso en el que esta investigación no hubiera encontrado grandes problemas. No voy a ir desde el principio, sino a una cosa que ilustra cómo fue más o menos a la mitad. Después de 2015, cuando ya Marcelo Odebrecht, el presidente de Odebrecht, estaba preso en Curitiba, en Brasil, nosotros viajamos, y de los reporteros, yo y Romina Mella, que ha sido una periodista fundamental en el desarrollo de esta investigación, tanto en el Perú como fuera de él. Viajamos varias veces a Curitiba, establecimos contacto con los fiscales de la Fuerza de Tarea, con varios periodistas de Brasil, con varios abogados de los principales inculpados, y logramos ya una buena cantidad de información. Luego de eso, la Fiscalía peruana, una vez de que hicimos varias publicaciones, estaba como fiscal de la Nación Pablo Sánchez, decidió establecer un grupo que se dedicara a la investigación de esto. Y parte de ese grupo viajó a Brasil en lo que fue el primer viaje de los fiscales a Brasil, para interrogar a Marcelo Odebrecht, entonces sobre el caso de Ollanta-Humala. Debo decir que hasta ese momento, cualquier información que había sobre presunta corrupción de Ollanta-Humala y presunta corrupción de Alejandro Toledo, que en el caso de Toledo ya no es más presunta, está claramente comprobada, y en el caso de Ollanta-Humala, eso inmediatamente tenía prensa. Pero ustedes recordarán, estamos hablando todavía del gobierno de Kuczynski, el imperio que ejercía la mayoría fujimorista dentro del Congreso y el grado de intimidación que había sobre los demás poderes. Es un grado de intimidación que estamos hablando antes que saliera el caso Lavajuez y todo esto. Entonces, cuando regresaron de ese primer viaje, no dijeron nada, a diferencia de los fiscales que están a cargo hoy y que han comprendido perfectamente de que deben compartir todo lo posible la investigación con la gente y con el pueblo, como lo han hecho los brasileños. Los que entonces llegaron dijeron de que era una cosa totalmente reservada. Yo me enteré por mis fuentes de que Marcelo Odebrecht había dicho que sí, que le habían dado plata para la campaña a Ollanta-Humala, pero que le habían dado plata a todos, y dijo a Keiko, y dijo a García, a Lapra, a todos. Yo lo chequeé y lo publiqué, y eso provocó una de esas movidas de excitación, un cierto frenesí mediático, unas cuantas horas. Pero en la tarde de ese día, la Fiscalía de la Nación sacó un comunicado desmintiéndome, diciendo que lamentaba versiones que habían faltado a la verdad. Y eso inmediatamente inició una tormenta de contraofensiva, especialmente en los sectores apristas y fujimoristas, donde salió incluso un hashtag que decía "miento como berrite". Yo lo único que dije fue: se han engañado por esto, espérense, y 2 días después sacamos la investigación donde estaba lo de lo que había salido en el celular de Marcelo Odebrecht, donde decía darle 500 más a Keiko e eu fazer visita. Y bueno, ahí ya se callaron. Pero, sin embargo, continuó esa actitud prepotente e imperiosa. Y cuando Chela Villasís
que ya se había hecho cargo de la Unidad de Investigación del Comercio, publicó algo, inmediatamente hubo una reacción que yo quisiera que Chela se les cuente. Bueno, sí, efectivamente, en ese momento, como jefe de la unidad de investigación, sacamos una portada, una carátula, explicando que el señor Barat había dicho que Keiko Fujimori que le había entregado a la campaña de Keiko Fujimori $500.000. Bueno, esa portada de inmediato ocasionó un tremendo terremoto en nuestra ciudad, bueno, en todo el país, yo creo, porque en ese momento Keiko Fujimori pues tenía todo el poder, ¿no? Todo el poder político, era la lideresa de la oposición, controlaba todo el Congreso, y de inmediato salió, en ese mismo día, recuerdo perfectamente, hizo un video, una suerte de mensaje a la nación, diciendo que el diario El Comercio había mentido, que jamás habían recibido un sol, ni ella ni su campaña política de parte de la empresa Odebrecht, ¿no? Y también anunció un juicio para el diario El Comercio. Por supuesto, eso desencadenó también, entenderán, cierto temor de parte de los mismos directivos del diario, porque se asustaron. Finalmente, cuando te enfrentas con el poder, naturalmente existe miedo, ¿no? Por mi parte, la verdad es que no lo hubo, porque yo estaba absolutamente segura y convencida de lo que habíamos sacado. Pero se originó pues todo un terremoto político, mediático, y comenzaron pues primero la suerte de ataques, ¿no? Contra el diario y contra mí, contra mi persona, por haber osado en ese momento habernos metido con quien detentaba en ese momento el poder político real, el poder en la sombra. Hago un pequeño paréntesis porque, como bien señaló Gustavo, el secretismo es el aliado de la corrupción, es el aliado de la impunidad. Por eso nosotros como periodistas lo que hacemos y lo que buscamos es visibilizar, ¿no? La corrupción, esa que se oculta, que nadie quiere que la sepan, ¿no? Marcelo Odebrecht y Jorge Barata la conocían tan bien que por eso crearon estos codinombres o estos nicknames o seudónimos para que no se conozca. Entonces el trabajo nuestro desde el periodismo de investigación consiste precisamente en eso, en informar lo que no quieren que se sepa, en contarles a ustedes, a la ciudadanía, todo lo que está ocurriendo. Entonces, claro, este trabajo no es sencillo, como comprenderán, porque de una u otra manera tenemos muchos ataques de todos lados, especialmente de los sectores políticos con quienes nos metemos. También en las redes sociales han visto que hay una furibunda campaña permanente y sistemática sobre el caso Lava Jato. Equivocadamente ellos señalan que se trata de una persecución política, y no, señores, no se trata de una persecución política, se trata de perseguir el delito. Estaban persiguiendo actos de corrupción, o sea que aquí no pueden decir que existe persecución política. Algo más que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, desde las páginas del Comercio hemos informado sobre todos los candidatos por igual, sin excepción, sobre la señora Keiko Fujimori, sobre el señor Alejandro Toledo, sobre el expresidente Alan García, sobre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia, hace poco, bueno, también sobre la señora Susana Villarán, y hace muy poco sobre el señor Luis Castañeda Locio. Es decir, aquí no hay ningún sesgo político, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es democratizar, digamos, la información en el sentido de informar absolutamente todo. Y agradezco, en verdad, al diario El Comercio que ha hecho que realmente se ha comprado este lío, ¿no? Chela, algo que ya que estás hablando del comercio y cómo se ha comprado el lío, me gustaría que le puedas contar, que le puedas contar al público, es cómo hiciste tú y cómo hizo el comercio cuando empezaron a ser objeto de ataques por el hecho claro de que Graña y Montero, cuyos principales accionistas de la corporación Graña y Montero había sido socio en varios de los más importantes
en varios de los más importantes proyectos de Odebrecht, como IRSA Sur, IRSA Norte, y era a la vez accionista importante de comercio, pero peleado con otros accionistas, y entonces había mucha presión indicando de que ustedes lo que buscaban hacer era proteger a Graña. ¿Cómo ustedes manejaron ese efecto? Bueno, efectivamente, cuando ingreso allá en el comercio, he trabajado hace muy poco en la televisión, muchos años. Entonces yo les expliqué la necesidad de que si nos involucrábamos en el caso de Lavajato, teníamos que contarlo todo. Es decir, en algún momento tenía que salir algo de Graña Montero. Graña Montero es una constructora, en ese momento era el principal accionista el señor José Graña Miro Quesada, uno de los accionistas minoritarios individualmente, pero minoritarios del diario El Comercio y de todo el grupo El Comercio. Entonces, yo debo agradecer hasta el día de hoy al Consejo Consultivo, que entendió que a pesar de que era un familiar de ellos, teníamos que sacar todas las portadas que eran necesarias. ¿Por qué? Porque siempre iba a ser nuestro San Benito, pero ella trabaja para Graña Montero, cosa que es falsa, ¿no? Para Graña, pero en todo caso. Entonces, ¿qué pasó? Desde el inicio, desde la primera nota, justo el mismo día que sale lo de Keiko Fujimori y que se genera ese terremoto, también informamos sobre Graña Montero. Claro, entonces hubo también un sacudón interno. O sea, teníamos el externo, que era Keiko Fujimori, con todos sus políticos, sus voceros, sus aliados, e interno, que era la primera vez que, digamos, el Grupo del Comercio sindicaba a la familia Graña, o Graña y Montero, socia, además, perdón, Graña Montero socio de Odebrecht en proyectos emblemáticos como el Metro de Lima, como IRSA Sur y otros más. Entonces, gracias a Dios hubo el respaldo, pero luego esto ha ido creciendo. Entonces, cuando hemos sacado portadas, siempre hay una suerte de admitirlo, un terremoto interno, pero lo hemos superado. Y la misma familia, porque el grupo El Comercio tiene más de 200 accionistas, muchos creen que son muy pocos, en verdad son una cantidad bastante importante. Bueno, ¿y qué pasa? Ellos entendieron que teníamos que sacar. Pero el señor Graña, ¿quién es? Es un primo hermano de los miembros que dirigen, los integrantes que dirigen hoy El Comercio. Obviamente están peleados. Yo creo que no soy muy querida por una parte de una facción de la familia. Pero quería decirles que hasta el día de hoy a veces me atacan como ¿qué dice mi papi Graña en las redes? Yo creo que las portadas que hemos sacado hablan de nuestro trabajo y no hemos tenido ningún rubor, por decirlo de alguna manera, de mostrar todo. Y El Comercio ha entendido y apoya esto y está completamente convencido de que Graña también ya lo admitió, ¿no? Porque es colaborador eficaz. Si eres colaborador eficaz es porque tú estás asumiendo que eres parte de aquellas personas que han delinquido, no parte de una organización criminal. Entonces, sí, bueno, es cierto, ¿no? O sea, es importante y es interesante también cómo las cosas ocurren internamente. Claro. Lo que yo debo decir es desde que Chela Villasís entró y asumió la dirección, la conducción de la Unidad de Investigación del Comercio, ha cambiado mucho, y que el periódico ahora, en lo que se refiere a la investigación del caso Lavallato y Lavajuez, está dirigido a tratar no solamente de sacar todo, sino de competir con nosotros. Y lo tomamos ahora como una seria competencia. Yo conozco a Chela de cuando hemos trabajado juntos y sé lo peligrosa que es como competidora. Entonces, eso es una de las grandes ventajas. Hay también algunos otros medios, no muchos, porque uno de los problemas también centrales, debo decir, del mapa nacional de corrupción es la corrupción dentro del periodismo. Pero en términos generales es una gran cosa de que ahora haya medios en emulación y en competencia por tratar de sacar todo lo posible y llevar adelante la investigación. Pero créanme de que lo que ahora parece sale todos los días ha sido extremadamente difícil de conseguir. Yo solamente quiero que retrocedamos un poco al 2010-2011, que es cuando Ideal Reporteros acababa de ser fundado, y yo busqué concentrarme en este tipo de corrupción, la público-privada por las grandes obras, que parecía la más difícil de hacer, porque habíamos logrado ya muchísimas cosas en corrupción de militares, en corrupción vinculada con el narcotráfico, todo eso.
Pero esta parecía que estaba fuera de nuestro alcance. ¿Cómo se pagaba? ¿Cómo se llevaba a eso? ¿Cómo podíamos nosotros entrar en todo el entramado de offshores en diversos lados del mundo, donde el dinero daba vueltas 4 o 5 veces antes de llegar a su beneficiario final, que por lo común estaba también en una cuenta bajo nombre de supuestos o bajo nombre de testaferros? ¿Cómo hacer eso? Grupos pequeños que no teníamos cómo enfrentar aquello. Entonces, recuerdo alguna vez, lo estuve conversando hace pocos días, cómo fue haber asistido entonces a una de las celebraciones en la Embajada de Brasil, en ese bello jardín que tiene, y haber visto de repente, haber buscado sin ningún problema a Jorge Barata, que era entonces el representante, el virrey de Odebrecht en Perú, haberlo encontrado al medio jardín, rodeado por un círculo de empresarios, periodistas, intermediarios, comisionistas, lobbyistas, etcétera, todos los cuales parecían tener el signo de dólar en los ojos. Y entonces cuando nosotros sacamos ahí alguna cosa sobre los sobrecostos tan evidentes que había tenido IRSA Sur, la respuesta que recibimos de casi todos lados es que así era la ingeniería, pues, de que uno planeaba una cosa y después costaba más. ¿Costaba el doble? ¿Costaba más del doble? Sí, pues así eran las cosas. No es que la matemática era importante y todo eso, no, pues no. Entonces, empezamos eso, avanzamos todo lo que pudimos y en ese momento reventó la investigación de Lavallato, que a su vez continuó otras importantes que se habían hecho en Brasil. Fuimos inmediatamente allá, establecimos contacto con ellos, vimos lo que habían avanzado, logramos, como he dicho, un contacto cercano con varios de ellos. Luego de eso, merced a algunas informaciones que nos dieron, establecimos contacto con periodistas de Panamá, donde yo trabajé 5 años, pudimos establecer la identidad de 2 o 3 offshores, vinculadas con cosas que habían pasado en el Perú. Sacamos la historia de esos offshores en Panamá, vinculamos a lo que se había hecho en el Perú, sacamos a dónde habían llevado el dinero, descubrimos ahí una red de lavado de dinero peruana que estaba encabezada por Gonzalo Monteverde, ahora prófugo, pero que entonces se sentía todopoderoso, y sobre esa base iniciamos la investigación y vimos que tenía carácter internacional. Y entonces decidimos formar una red internacional con colegas que nos conocíamos y nos respetábamos a lo largo de América Latina, y entonces empezamos a intercambiar los datos que teníamos y a ir armando cosas más grandes. En ese momento también parte de nuestra red empezó a conseguir más y más información, y luego de eso Odebrecht capituló a finales de 2016 y entró. Luego ya habíamos conseguido varias otras confesiones, pero luego Odebrecht capituló y entró en la más grande delación privada corporativa de la historia. Con ellos contando detalladamente toda esa fuente, logramos conseguir buena parte de los videos de esas declaraciones y ya estuvimos muy avanzados. Como ellos habían tenido una oficina de operaciones estructuradas, que era la Caja 2, donde manejaban todos los sobornos, nosotros llamamos a nuestra red la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, y avanzamos mucho en diversos países, pero especialmente en el Perú. Hasta ese momento parecía que iba a ser imposible llegar a varios de esos. Ecoteva salió por otro lado. Luego de eso, en el caso de Alejandro Toledo, luego de eso llegó la información sobre las contribuciones que habían hecho para la campaña electoral de Humala, pero faltaba mucho y empezamos a recibir más y más información. Y a partir de eso hay un momento en que se produce un quiebre. La investigación que estaba realizando la Fiscalía de la Nación hasta ese momento era incompleta, lenta, parcial, no llevaba mucho. Entonces, en la única cosa buena que hizo durante toda su carrera, Chávarri nombró a Rafael Vela y a José Domingo Pérez
a cargo del equipo especial. Se tiene que haber arrepentido mañana, tarde y noche. Sí, se tiene que haber arrepentido mañana, tarde y noche después de lo que hizo, pero como digo, lo hizo sin querer y sin querer lo hizo bien. Gustavo, lo hizo sin querer. Recuerda que él ya había salido en uno de los audios de la juez del caso CNM Audios, por eso él se ve obligado a lavarse la cara y por eso los nombra. No, ya estaba decidido a hacerlo antes. Solamente lo hizo intentando ahí avanzar un poco. Pero entonces, en ese momento, tanto este nuevo equipo establece una relación de cooperación estrechísima con la fuerza de tarea de los fiscales federales brasileños en Curitiba, reciben información, empiezan a tener cada vez más, bueno, ellos se lo contarán eventualmente, espero, con detalle, empiezan a tener nuevos colaboradores eficaces acá en el Perú que empiezan a contar cosas. Odebrecht empieza a decir buena parte de la verdad y Barata, que había mentido, como antes había aquella cosa, niega siempre, empezó a negar, afirmar, negar, y fue poco a poco retrocediendo en lo que decía, y en la medida en que llegaron a un acuerdo que fue mediado por la Procuraduría General de Brasil para que Odebrecht hablara todo, eventualmente se vieron obligados a decir todo. Pero eso ya se había avanzado antes. Y en lo que terminó, vean ustedes, vean lo que ha sido. Keiko Fujimori había amenazado a Shell, al comercio, en forma prepotente, con llevarlos a los tribunales, etcétera, y todo eso, y dijo que no había recibido nada. Luego salió un colaborador eficaz que no solamente contó que sí habían recibido, sino que contó cómo lo habían lavado. Y después salió otro y otro más. ¿Cómo lo habían lavado? En el caso del APRA fue mucho más difícil. Alan García dijo una y otra vez, los otros se vendieron, yo no, ¿te recuerdan? Insistió en eso. Sin embargo, toda la evidencia que había anteriormente indicaba de que eso no era así. Los sobrecostos habían estado entre los mayores. Los resultados de los arbitrajes a favor de las empresas, estas habían estado también entre los mayores. El acceso directo, igualmente. Funcionarios apristas que no tenían el rango suficiente como para haber tomado las decisiones mayores de soborno y las decisiones mayores a favor de la empresa, ya habían sido entregados. Y así se empezó a avanzar poco a poco en el término de las investigaciones, hasta que eventualmente se logró encontrar primero la información que indicaba de que Alan García sí había recibido $100,000 de la caja 2 de Odebrecht para dictar una conferencia que se había presentado como que estuviera dictada por otros. $100,000 al lado de los millones que habían estado en juego no era demasiado, pero era un dato muy concreto. Sobre esa base se le prohibió a Alan García salir del país. Él se intentó asilar en la presencia de la Embajada de Uruguay, no funcionó, y luego continuó el asunto. Ya se habían descubierto las cuentas de Atala en la banca privada de Andorra, ya había empezado a salir eso. Eventualmente, la última parte de todo, una revisión más profunda dentro de la investigación forense, que es profundísima dentro de los servidores que tiene ya la Fiscalía brasileña de Odebrecht, que son terabytes y terabytes y terabytes de información cruda. Una investigación mayor finalmente reveló de que los pagos no se habían hecho a Atala, sino en realidad a alguien que estaba identificado con el testimonio de Chalán, y se vio que Chalán era en realidad Nava. Y luego, cuando eso salió, finalmente Atala reveló de que el dueño real del dinero al que pagaban era Alan García. Y sabiendo eso, poco antes, en el momento en que fueron a arrestarlo, se suicidó. Debo decir de que eso fue, personalmente para mí, una tragedia. Una tragedia porque esta era una investigación sobre robo, sobre deshonestidad, que en modo alguno merece la pena capital. Pero esa fue es una decisión que tomó
el propio presidente. Lo lamento, y si hubiera estado dentro de mí la posibilidad de persuadirlo en sentido contrario, habría empeñado mis mejores esfuerzos porque fuera así. Pero no fue, hubo eso, y lo que quedó luego de esa tragedia y desgraciadamente luego del uso que se le quiso dar a esa tragedia, fue el hecho concreto que también en ese caso hubo robos y de que se hizo un esquema más sofisticado que los anteriores, que tenía más capas de protección que los anteriores para proteger lo que al final fue lo mismo. Es decir, así como Toledo recibió en forma relativamente cruda los sobornos, en este caso se recibió en forma mucho más sofisticada, pero finalmente también se recibió pago por sobornos. Todavía hay mucho por descubrir, todavía hay mucho por contar, y yo estoy seguro que se va a saber, y se va a poder llegar a saber los números, los nombres, cómo fue, cuándo fue, qué otros participaron. El hecho concreto es que a partir de eso, y a partir del convenio que hubo con Odebrecht y de las relaciones, lo que ha empezado a ver más bien ahora es lo que antes nadie hubiera imaginado. Hay una verdadera carrera, una cola, casi como para un concierto, por entrar a ser colaboradores eficaces. En este momento hay por lo menos 5 empresas peruanas del Club de la Construcción, que si no me equivoco son IXA, Obrainsa, JJ, Carnet, Gran y Montero, por supuesto, que fue la primera, en buscar de entrar en colaboración eficaz y en empezar a confesar y confesar. Y hay otros que están buscando hacerlo, y otros que saben que se va a llegar a ellos, que están buscando hacerlo. Hay prófugos que están buscando entrar dentro de los sistemas de colaboración eficaz. Pero este es un avance tremendo. En el momento en que se pueda, en que haya el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo todas esas confesiones, corroborarlas, sistematizarlas, empezar a avanzar en la persecución de otros casos, en ese momento se va a llegar a saber muchísimo, 10, 15 veces más de lo que conocemos ahora. Cómo fue, cómo operó, cómo se distribuyó. Lo único que nosotros podemos decirles hasta ahora, sobre la base de los estudios que hemos hecho, mirando los costos, los sobrecostos, lo que se cobró fraudulentamente en los arbitrajes, porque los arbitrajes fueron fraude tras fraude, es de que muchas universidades de primer nivel se hubieran podido construir, muchos hospitales, muchas carreteras, se hubiera podido instruir, educar a gente, se hubiera podido equipar bien a la policía, abrir comisarías, tener juzgado de paz, se hubiera podido hacer todas las cosas que un gobierno honesto puede hacer. De tal manera que cuando hay gente que dice que esta lucha anticorrupción está paralizando la economía, está dañando la economía, no dicen la verdad. Si hay una cosa clara en este mundo, es que las naciones con mayor nivel de desarrollo humano, las naciones más prósperas, las naciones que llegan más lejos, son las naciones que tienen los índices más altos de limpieza, los más bajos niveles de corrupción. Hay una perfecta correspondencia entre ambas cosas. Se podrá pasar por algunos momentos de incomodidad, pero mañana o pasado, cuando, digamos, ojalá se haya podido culminar exitosamente esto, hayan confesado lo que tienen que confesar, hayan empezado a pagar sus culpa lo que tienen que hacer, se recupere el dinero, se recupere por lo menos una buena parte del dinero que fue robado, y cambie culturalmente la aproximación a todo lo que es la gestión pública, que desde el alcalde del distrito más pequeño hasta el ministro más importante de la nación entienda que no es su plata, que es la plata de la gente, que es la plata de todos, y que tienen que cuidarla como realmente cuidarían la salud de sus propios hijos. En ese momento, este va a ser otro país, un país muchísimo mejor. Y ojalá, estamos 1 año y medio del Bicentenario, ojalá que en el Bicentenario estemos en condiciones de poder llegar a eso. Ahora, de nuevo, ustedes han visto
la resistencia que ha habido. Ataques tras ataques. En ese momento lo que ahora se llama internacionalmente los fake news, pero que es la vieja desinformación, el mentir, y hacerlo parecer como que si fuera verdad, se ha desatado con ferocidad y en muchos casos por gente, por troles que están en el Congreso o en algunos ministerios que están pagados por ellos o que reciben dinero de algunos empresarios oscuros. Han estado tratando de prestigiar esto al máximo. Pero, de nuevo, en la medida en que un grupo básico de autoridades mantenga la posición, en la medida en que se fortalezcan los círculos virtuosos dentro de estas instituciones, porque, y aquí permítame una pequeña digresión, todo lo que ha pasado, todo el avance que ha habido hasta ahora, esto es lo que no ha pasado nunca antes en el Perú, nunca. Todo esto ha sido el fruto de muy poca gente, círculos virtuosos dentro de organizaciones altamente disfuncionales, que por fortuna han logrado los elementos de la posición de fuerza suficiente como para actuar, pero créanme que es muy frágil y que puede cambiar, de tal manera que lo único que va a ser posible que permanezca es la vigilancia de la gente, la acción de la gente y la movilización de la gente. La lucha anticorrupción es la actividad democrática por excelencia. No hay ninguna cosa más importante en eso que la participación de la ciudadanía. Bueno, y dentro de todo eso, por supuesto, lo que es el periodismo de investigación. Yo quisiera, así como les he hablado un poco de aquellas dificultades que yo he encontrado, yo quisiera que Chela también hable de lo que para ella ha significado investigar, avanzar en esto, manejar fuentes, entrar en territorios desconocidos y tratar de sacar la verdad a luz. Gracias a usted. Bueno, efectivamente, lo que señala Gustavo es cierto, ¿no? Pero yo quiero que entiendan algo ustedes, que es muy importante. Lo que estamos viviendo ahora es un momento histórico, porque lo que estamos viendo es que la corrupción es transversal. Estamos hablando de todos los gobiernos sin excepción. Lo más parecido a un hecho, al que estamos viviendo, es lo que ocurrió en la época de Fujimori, ¿no? La captura de todas, digamos, las entidades, pero hablamos de un solo gobierno. Ahora lo que estamos viendo es como un grupo, ¿no?, de fiscales, o un grupo pequeño de aliados de los fiscales, de prensa, de jueces, de policías honestos, se unen para revelarles lo que está ocurriendo. Como yo les decía, el aliado siempre de la corrupción va a ser el secreto, la impunidad. Y eso es lo que buscan. Por ejemplo, hace muy poco Héctor Becerril ha presentado una propuesta legislativa, ¿no?, para que no se conozcan el trabajo que realizan fiscales y jueces. ¿Por qué? Porque señalan, por ejemplo, que malogra las investigaciones, cosa que es falsa. Pues ustedes, por ejemplo, alguna vez hemos visto todo lo que está ocurriendo hoy, están presos expresidentes, y si no lo están procesados en sus casas. Y exalcaldesas, bueno, el alcalde también está comprometido, ¿no? Estamos hablando de un momento realmente difícil, en el que si ustedes no son parte de este compromiso, o sea, si no se comprometen, no se va a poder lograr nada. Lo que ocurrió el día 31 de diciembre del año pasado, cuando en pleno año nuevo, efectivamente, el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, destituyó a dos fiscales que no podía manejar, evidentemente, desató pues una cruzada nacional, ¿no?, donde todos dejamos lo que estábamos haciendo, nuestra celebración familiar, por acompañarlos. Creo que eso en realidad fue un punto de quiebre importantísimo, ¿no? Y además, esta tragedia es muy difícil. O sea, ahora estamos viendo con Gustavo, pero siempre es víctima de ataques. Además se meten contra tu vulnerabilidad, contra tu familia. Mis hermanos salen por todos lados, ¿no?, porque buscan el lado más difícil, débil. Si no encuentran nada, bueno, mis hermanos tampoco es que sean débiles, sino que trabajan en el sector público.
Entonces buscan por dónde atacarte. Y no solamente me refiero, por si acaso, a funcionarios públicos, me refiero también a empresarios. O sea, hay un interés porque no se conozca la verdad. Y sí es importante el compromiso de ustedes como el compromiso del periodismo. No todos los medios, si se dan cuenta, informan todo, digamos, con imparcialidad. Hay hay quienes seleccionan lo que les interesa. También cuando Alan García decide quitarse la vida, hay algunos medios que de pronto se alejan del equipo especial Lavajato, ¿no? Entonces, estamos en un momento difícil. Si bien se ha avanzado bastante, yo creo que lo que viene es muy importante, porque todo termina finalmente en el Poder Judicial. Hay jueces valientes, pero hay otras segundas instancias y hay la última instancia, que es la Corte Suprema, donde todavía están hermanitos de los cuellos blancos. Entonces, sí creo que el trabajo de ustedes es tan importante como el nuestro, como el de los fiscales principalmente, porque es ser vigilante y comprometernos. Acá no se trata de activismo, sino se trata de saber lo que está pasando en nuestro país. Y algo que es importante que conozcan es que el Perú es ahorita un ejemplo, después de Brasil. Incluso en un foro en el que estuvimos con Gustavo, con periodistas extranjeros, expresaban su preocupación porque Odebrecht ingresó a 12 países, entre ellos dos países africanos. O sea, no pasa nada en Colombia, no pasa nada en Argentina, en Venezuela, en Panamá. Pero ellos dicen, ¿cómo en Perú se ha podido producir esto? ¿Cómo es posible que hayan procesado expresidentes? ¿Cómo es posible que estén presos la lideresa, bueno, ya no la lideresa de Fuerza Popular, de la oposición? O sea, ellos no entienden y dicen, ¿cómo lo lograron? Han venido incluso al Perú a hacer reportajes para ver cuál es el secreto. Yo creo que el secreto consiste en unirnos, ¿no? En hacer una fuerza común, en aliarnos y en perderle el miedo. Cuando le pierdes el miedo a lo que tú haces y muestras a la sociedad o a la ciudadanía lo que está ocurriendo, ellos también salen a defenderlo. Entonces, es un momento histórico. El periodismo desde nuestro lugar, sabemos que no hemos terminado, ¿no, Gustavo? Esto recién comienza. A Gustavo, ¿qué no le dicen? Incluso a este evento, no sé si han visto que también a este banner donde salimos nosotros nos han dicho de todo. Y eso en verdad nos motiva a estar con mucho más ganas aquí, con ustedes, ¿no? Porque no sabemos lo que ocurrirá mañana, no sabemos si donde estamos, tanto Gustavo y yo y algunos otros colegas nos seguirán apoyando, pero desde nuestra trinchera, donde estemos, vamos a estar siempre contando la verdad. A veces muchos dicen, ¿por qué haces este trabajo que es tan sacrificado? No tienes tiempo, no está tu familia, encima te insultan, te acusan. ¿Cómo puedes? En realidad, esto es un compromiso, no se trata de ser idealistas, porque muchos nos creen idealistas y quizás sí lo seamos, en realidad sí lo somos. Pero el periodismo de investigación es pasión, es fuerza, es darle con todo, es luchar y pelearte con tu director, para decirle que esta historia tiene que salir, porque es cierta, ¿no? Aunque al principio se asusten, pero creo que estamos en esa línea. No somos todos, somos pocos, pero sin ustedes seríamos nada. No tenemos miedo, eso es imposible. No sé. Y no es que nos encante, no es que lo busquemos, sino que en realidad es importante. Como bien les decía, sí hemos tenido y te vamos a tener, yo me imagino, en el futuro, hoy y siempre, mientras sigamos en el proceso de investigación, detractores, adversarios. Eso es parte de este trabajo. ¿Perdón? ¿Alguien quería hablar? Nosotros también estamos, creo que, muy contentos aquí en Arequipa. Arequipa siempre ha sido una ciudad luchadora, valiente, ¿no? Que siempre desde el sur se ha hecho escuchar. Desde el sur, la apoyo de Arequipa totalmente. Sí. Y eso es bueno saberlo, ¿no? Bueno, creo que, a ver,
Bueno, solamente eso, ¿no? Yo podría pasarme todo el día contándoles las 1001 aventuras o las 1001 peripecias que nos han pasado en ese trabajo. Lo importante es que seguimos en esto y que hemos perdido el miedo, señores. Somos pocos y necesitamos ser más, muchos más. Así que... Ya el tiempo se está terminando. Yo quisiera contarles un poco sobre lo que es la realidad cotidiana de hacer periodismo de investigación de este tipo, de esta naturaleza. El periodismo de investigación, por los resultados que ha tenido, Watergate, los Panama Papers y tantas cosas así, tiene un halo romántico sobre esto y se piensa que es una actividad sumamente excitante y que está llena de momentos fascinantes intelectualmente, pero cuando vienen, eso hace que muchos chicos jóvenes que terminan, que toman decisiones probablemente equivocadas y deciden ser periodistas y luego vienen y dicen yo quiero ser periodista de investigación, uno trata de convencerles, mira, hay cosas mucho más sencillas que puedes hacer en la vida, que te van a mantener más saludable, más tranquilo y todo esto. Pero bueno, cuando finalmente insisten y llegan, se dan con que buena parte del trabajo es un trabajo extremadamente industrioso y por ser tan detallista, industrioso, pues puede ser muy aburrido. Por ejemplo, ¿cómo fue el caso Lavajuez? A nosotros nos llegaron por fuentes que han sido y serán anónimas, nos llegó una cantidad de audios en los que se nos explicaba muy grosso modo de qué se trataba y quiénes estaban allá. Pero no era uno, no eran dos, no eran 100, no eran 500, eran miles de audios. Y nosotros éramos 5 o 6. Y entonces esos miles de audios eran miles de horas de estar escuchando. Y con frecuencia sin saber quién. Porque lo único que eventualmente podíamos saber por el tipo de audio que habíamos recibido es quién hablaba con quién. Conocíamos algunos, apenas les escuchamos la voz, como Nostroza Pagliacci, por ejemplo. Nosotros lo habíamos investigado antes en relación con los plagios masivos que él había hecho para mejorar su bibliografía y poder concursar a puestos altos, y por obvio desequilibrio de bienes que tenía, tanto así que entre nosotros le llamábamos Nostroza Pagliacci. Pero otras personas no las conocíamos igual de bien. Entonces empezamos a ver, tuvimos la fortuna de que al estar trabajando en IDL teníamos algunos abogados dedicados específicamente al CNM y al Poder Judicial, y entonces les pedimos la ayuda experta y fue muy importante. Pero significó estar algunos meses dedicados casi enteramente a escuchar todo tipo de conversaciones, algunas graciosas. Digamos, Walter Ríos era un corrupto criollazo y le ponía sal a sus putras. Otros eran de lo más tosco y banal. Pero el hecho concreto es de que se fue avanzando y avanzando de esa manera. Y hubiéramos podido seguir avanzando mucho más, porque había miles, y permítame que le diga ahora, hay miles de audios todavía que no han sido procesados. Pero el problema está, para que sepan ustedes cómo son las cosas en determinado momento, que supimos que una fiscal, no por mala intención, sino por ganarse quizá algunos puntos, le había contado a Víctor Raúl Rodríguez Montesa, entonces fiscal supremo a cargo de control interno, la investigación que se estaba haciendo. Y Rodríguez Montesa estaba, como de poco a poco veíamos, totalmente vinculado con ellos. Y lo primero que hizo fue pasar la voz de alarma. Entonces, en el momento en que se empezó a ver de que ellos ya estaban cuidándose, de que ya se estaban protegiendo y estaban buscando desesperadamente cuál era la fuente eventual de esas filtraciones,
Entonces nosotros decidimos que había que publicar, Y entonces seleccionamos lo más significativo dentro de lo que habíamos avanzado, y el 7 de julio del año pasado publicamos la primera de lo que fueron básicamente unas 30 entregas, donde salieron muchos vinculados con ello, entre los cuales estaban por supuesto Ilustra Zapariachi. Después ha ido apareciendo, gracias en buena medida a las investigaciones de otros lados, Ángel Romero, algunos otros más. También, por supuesto, apareció Rodé Montesa, también Chávarri. Pero hay otros que son significativamente, de tal manera, y que están en los puestos más altos, en puestos decisivos. Ahora, por fortuna, buena parte de los que fueron presos como resultado de lo que salió han entrado a la cola de colaboradores eficaces. Entonces, cuando cuentan ya el cuento desde adentro, empieza a tener todo muchísimo más sentido. Y eso permite avanzar con más investigaciones. Pero entonces tengan ustedes claro, eran vocales supremos, eran fiscales supremos, eran fiscal de la nación, era gente que estaba en los más altos niveles de la judicatura, y frente a ellos, lo que estaban haciendo la investigación eran 2 fiscales provinciales del Callao, de tal manera de que si no hubiera habido la presión que hubo, nunca se hubiera podido llegar a nada. Pues así es, y eso que se logró fue conseguido mediante días, horas, semanas de trabajar sin parar, anocheciéndose y todo eso. Y hubo un momento en el que les pedí, incluso les ordené que pagaran un poco, y no me hicieron caso. Por lo menos algunos sí. Bueno, entonces, gracias a eso se ha podido avanzar. Pero termino, yo quisiera que después sea Chela la que dé las últimas palabras, pero termino yo mi intervención diciéndoles que sepan, mucho se ha, y lo reitero, lo repito, pero es que hay momentos en que la reiteración es necesaria. Se ha logrado lo que nunca se avanzó en nuestra historia. Se ha logrado eso mediante la conjunción virtuosa de esfuerzos, periodismo de investigación con la Fiscalía, con jueces honestos. Se ha logrado eso gracias a que en determinado momento el entonces muy frágil presidente de la República decidió darle un apoyo general a las investigaciones. Se ha logrado eso, pero es muy frágil. La mayor parte de la fuerza estaba con ellos, la mayor parte de la fuerza, si es que ustedes la empiezan a medirla cuantitativamente, número de congresistas, número de fiscales, organismo que controla y todo esto, y la siguen teniendo. Entonces, mientras tanto, lo que está sucediendo entonces es una esgrima permanente dentro de las instituciones. Es una esgrima permanente en la opinión pública, del periodismo de investigación, ante la desinformación, porque esto sea posible. Y termino con lo que empecé. Solamente esto va a tener éxito cuando, como sucedió en Italia, como cuando sucedió en Brasil, como cuando ha sucedido en muchos otros lados en el mundo, donde la corrupción ha sido eficazmente combatida, cuando la sociedad civil se organice, se movilice y no pare de movilizarse. Y qué mejor sitio para que eso se convierta en un método, en un sistema, en una doctrina, que este momento, ahora, aquí, Arequipa. Muchas gracias. Ya. Bueno, solo quería mostrarles así brevemente en video un resumen de lo que hacemos, sin entrar al detalle, pero la conclusión a la que hemos llegado es que no hay intocables, ni en el mundo político, ni en el empresarial. Nunca antes hemos visto a dueños de empresas grandes
que jamás han sido investigadas, ¿no? Haciendo cola en la Fiscalía. Nunca hemos visto a los líderes de partidos políticos procesados. Ahora la gente tiene miedo, por eso por ejemplo, yo sí creo que el procedimiento de la prisión preliminar y preventiva es adecuada, aunque muchos la cuestionan, porque la gente termina hablando, declarando, la gente se quiebra. Y como bien dice Gustavo, este es un trabajo en equipo, solos, un puñado de autoridades no pudieron lograr lo que han hecho, pero sí son muy valientes. Y como le dije anteriormente, como dice que a veces es bueno ser reiterativo, ¿no? Le perdieron el miedo. Quiero mostrarles unas pequeñas diapositivas, simplemente para terminar esta exposición de hoy, que he traído, bueno, que todavía no está. ¿Se podrá o no se podrá? Si no, concluyo. Ya está. Hay mucha gente que el diario Comercio lo ve como un diario conservador, bueno, lo es, pero creo que ha tomado una posición distinta, ¿no? Y yo puedo decirle muchas cosas, pero solamente quiero que vean estas portadas. ¿Pueden pasarlas, no? Estas portadas que lo que hacen es resumir lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Láncelo nomás, por favor. Solamente no voy a detenerme porque ya hablamos de Keiko, ya hablamos de varios. Bueno, mientras tanto, algo que quizás es importante recalcar y no hemos dicho es que al inicio Barata se metió con los más débiles, ¿no? Como Ollantumala y Alejandro Toledo. No se metió medularmente ni con Keiko Fujimori ni con García. Y tampoco el entonces fiscal de la Nación tenía un compromiso real, me refiero a Pablo Sánchez, de, digamos, investigarlos. Recuerdo haberle preguntado si había algo sobre ellos y me decía que no. Tuvieron que cambiar de equipo especial para que se pudiera investigar a Alan García, a Fujimori, ¿no? Quizás las personas que tenían más causas eran mayor poder en el Perú. ¿Puedes pasarlo, por favor? Pásalo. Es que si no vas a hacer con los efectos. Bueno, ahí nosotros pusimos a todos. Pásalo, please. No. Bueno, ya señores, no voy a seguir con eso. Bueno, mostrar que a todos en su momento contamos sobre los aportes. ¿Puedes seguir pasándolo, por favor? Todo. Espérate. No, 1.200.000. Ahí está. Los primeros 500.000, luego los otros 500.000. Espérese, por eso. Es que eso empieza, es una suerte cronológica. La idea es pasarlo rápido, ¿no? Alan García, los viajes de García que efectivamente nosotros accedimos en su momento a las agendas personales de Alan García. No contamos que no solamente García, como él decía, nos hemos reunido 12 veces en 5 años, son dos por año. Sin embargo, mostramos un poco más de García, los vínculos comerciales entre Miguel Atala, cuando todavía no se sabía el dinero, ¿no? Los 20 encuentros entre ambos, entre Nava y Barata. A veces estamos un poco en el despliegue que se hizo sobre el APRA, luego vino lo de los 4 millones a Luis Nava, que lo declaró Jorge Barata. Depósitos que se dieron con viajes, sigue por favor. Ahora dio 3 millones para la campaña. Ya estamos en una fase importante, ¿no? Estamos entrando a la acusación. Por ejemplo, nosotros, el comercio, cuando se comenzó a sacar mucha información sobre Ollantumala y Nadine, hay sectores de izquierda que no comulgan con nosotros y por supuesto no nos apoyaron. Sin embargo, yo puedo decir que desde el comercio no hemos tenido no nos hemos parcializado con ninguna investigación, no sé qué con Fujimori. Ese fue el titular que generó pues la rabia, la ira de la señora Keiko Fujimori,
que ese fue su mensaje de la nación que nos dedicó. Están, a ver, dice, estamos mostrando, señora, perdón, el despliegue de todo lo que hemos hecho, ¿no? También con mi equipo, hay otras personas que firman. Esos son los documentos del web de donde claramente Odebrecht dice que campaña nacional se entregue 4 millones a la campaña, 3 millones para Ollanta Humala y 1 millón para Keiko Fujimori. Acá no podemos hablar más de Keiko ni menos, porque todos están igual, todos en la misma condición, ¿no? El señor Pablo Kuczynski, el testimonio de Odebrecht sobre la campaña. También lo que hemos hecho en el diario es siempre buscar a los aportantes, a los supuestos aportantes que figuran en las listas, ¿no? Y todo, y el común denominador es que casi ninguno ha aportado. Por eso es que los empresarios que entregan dinero a las campañas nunca quieren aparecer y buscan a falsos aportantes. Ese es el caso de PPK, los aportes fantasmas de la campaña. Seguimos con Alejandro Toledo, el hombre que nos prometió una lucha anticorrupción, que cayó la dictadura y terminó siendo el que más sobornos pedía y exigía. Es interesante también nosotros lo que hemos hecho en el comercio, porque es buscar desde la raíz, buscar documentos, cómo se inicia, ¿no? Todos estos procedimientos. El padre de la criatura le ponemos porque Alejandro Toledo en su momento interviene en una reunión de preinversión que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno solamente para que se acelere en todo el caso de la interoceánica, ¿no? O después ya sabemos por qué, cuál era su interés, quería dinero. En ese momento Zona Verán eran 2 millones, bueno, a ver. Increíble, la señora Zona Verán, la señora que decía llamarse la última reserva moral del país, terminó recibiendo 10 millones. Tenía aportantes fantasmas. En el caso de ella es emblemático porque ninguno aportó, ninguno. No eran tantos y sin embargo algunos nos admitieron que dieron su nombre porque eran amigos. Eso es 3 millones. Vamos a los 3 millones que conocíamos antes de que hablabas. Estos son esos 36 y esa nota va acompañada de los 10 millones que se le dio a Susana Diaga. Increíble, siendo quizás a mi juicio, quizás el caso más escandaloso, porque siendo funcionaria pública ella recibe dinero porque no quería perder el poder, quería quedarse como alcaldesa y a cambio amplió la concesión de 30 años que tenía con Obras por los peajes a 40 años. Es un daño tremendo que nos ha hecho, ¿no? La señora Susana Diaga, siendo funcionaria pública, porque ella fue funcionaria pública. Gracias por la paciencia. Bueno, porque bueno, también incluye la construcción. Sacamos hace mucho tiempo, fuimos los primeros, el primer medio sacar el club de la construcción, meterse en ese voto con empresas, y esa fue la detención. Pero tuvimos acá la suerte de hablar con testigos, que luego fueron testigos de la Fiscalía, en su momento eran las personas que trabajaban con el operador externo, el señor Rialé. Carla Ramírez, que trabaja conmigo, fue la autora de esta investigación, parte de la unidad de investigación, y logró, esa es la carátula, que les muestro, que Barata dice: Grani Montero pagó soborno por el metro. Otro terremoto también interno, pero ya todo esa etapa ha sido superada. En la campaña zambrista, lo que yo les decía, permanentemente y sistemáticamente todos los partidos políticos utilizan a falsos aportantes para justificar los dineros que reciben de empresas privadas. Del APRA. Y me parece que terminamos con el señor Oas, importantísimo lo que está ocurriendo en este momento. Oas está diciendo, por ejemplo, que Heredia ya no está hablando de que le entregó para su campaña, sino que cuando era la señora primera dama, pide que le financien un estudio para ver quién podría ser su candidato. La empresa Oas está diciendo que la señora Heredia había recibido dinero cuando ya estaban en el poder. Eso es un hecho mucho más grave. Oas dio dinero a Heredia cuando era primera dama. Y también la empresa Oas ha admitido lo que ya se sabía, lo que ya se había dicho, que le entregó dinero a la amiga, la mejor amiga de Nadine Heredia, aquella, ¿se acuerdan ustedes? La que le prestaba su tarjeta de crédito para que se compre sus carteras Gucci y sus chocolates Godiva.
Y por ejemplo, 25 millones, estamos hablando solamente en dos proyectos, Lima-Canta-Quilca, Matarani, que es una de las carreteras, no, Lima-Canta es una y Quilca-Matarani es otra. 25 millones, vamos al club de la construcción, y esto, lo que el señor que nos faltaba para completar la lista, Castañeda-Los. ¿No? Inicialmente dijeron el señor presidente de Obras que le había dado 100.000, pero luego hemos sabido que Martín Bustamante, el brazo derecho de Castañeda-Los, durante todas sus gestiones no recibió los 100.000, sino que él pidió $220.000. ¿A cambio de qué? Ese capítulo pronto lo conoceremos. Y también aquí demostramos que los aportantes tampoco dieron a su campaña. Ese es en resumen, muy pequeño lo que hemos hecho desde la Unidad de Investigación del Comercio. Gracias a todos por la paciencia y por escucharnos. Agradecemos la participación tanto de Gustavo Gorriti como de la periodista Graciela Villasís. Nuevamente, otros aplausos para los grandes ponentes.